Planeta X. Existencia. El Instituto de Tecnología de California estaría por confirmar, quizás en el año 2025, que existe un planeta gigante más allá de Neptuno. El noveno planeta tendría una masa entre 5 y 7 veces la de la Tierra. Las conclusiones se deben a los movimientos y trayectorias de los objetos transneptunianos que son muy extraños. Esto se explica por una influencia gravitacional gigantesca cerca de ellos, las simulaciones lo confirman. Ha sido notificado en la Astrophysical Journal Letters. No obstante, el cinturón de Kuiper, donde se encontraría el planeta, es una región llena de misterios. El astro es técnicamente invisible e imposible de observar con un telescopio, ya que no refleja la luz del Sol por su lejanía. Las agencias espaciales intentan diseñar un artefacto que pueda realizar un mapeo para ser implementado en estos casos. Por ahora, aún resguarda todos sus secretos, como si estuviera ocultándose de la humanidad. El planeta X se ubicaría en los confines del sistema solar en las sombras, observando la Tierra, mientras protege sus ancestrales misterios. Planeta X. Mitología. En la mitología babilónica, se menciona que existe el planeta Nibiru, en una región lejana del sistema solar. Este astro lo asocian con el dios Marduk, responsable de la creación de la Tierra, y lugar de residencia de los Anunnakis. En la Biblia, el nombre Marduk se menciona una sola vez, en Jeremías capítulo 50 versículo 2, donde se predice que el falso dios será avergonzado. ¿Confirma de forma indirecta a Nibiru? La ciencia por mucho tiempo negó que exista un planeta oculto, que sea invisible, y que se encuentre en el sistema solar. Sorprendentemente, en el año 2008, unos científicos japoneses detectaron fluctuaciones que se asemejan a un cuerpo con esas características. ¿Cómo es posible que una civilización extinta, de miles de años, supiera de su existencia? ¿Una inteligencia superior impide detectar la ubicación concreta del planeta X? La humanidad, de conseguirlo, ¿será beneficiada? ¿O acaso, será castigada por ello? Planeta X. Nibiru. El planeta X tendría una masa 5 veces la de la Tierra, pero estaría fuera del alcance de los telescopios. Coincide con el descubrimiento que realizó el astrofísico Konstantin Batygin, del Instituto de Tecnología de California. Los textos babilonios mencionan a un astro denominado Nibiru, lo que produjo en su momento un debate, si correspondía al planeta Júpiter o a la estrella polar. La ciencia en varias oportunidades desmintió que pudiera existir algo oculto, en los límites del sistema solar, pero han encontrado planetas enanos en el cinturón de Kuiper, que los contradice en cuanto a posibilidades de nuevos hallazgos. En 1984, el satélite telescopio infrarrojo IRAS detectó fuentes de origen desconocido en un lugar remoto del sistema solar. Luego, afirmaron que estos patrones correspondían a galaxias lejanas, descartando al posible planeta X, pero esto nuevamente cobró fuerza en el año 2008, con el descubrimiento japonés de un astro que se encuentra a 100 unidades astronómicas. La unidad astronómica equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol, esto es, 150 millones de kilómetros, corresponde a 8.3 minutos luz. Nibiru significa lugar que cruza, o lugar de transición, lo interpretaron a que su órbita excéntrica lo podría acercar cada miles de años con la Tierra. Quizás, se refiere a que un objeto atraviesa las órbitas de ambos planetas, lo que eventualmente sería artificial. ¿Existe algo así? El asteroide Oumuamua,
significa explorador en hawaiano, que atravesó con una extraña órbita a los planetas en el año 2017, y desapareció en los confines del sistema solar. ¿Posee alguna relación? ¿Los astrónomos han encontrado el astro desde hace tiempo? ¿Pero lo están ocultando por algún motivo que no quieren revelar? Enki. Apocalipsis Anunnaki. Nibiru, es el nombre de un cuerpo celeste, hábitat del dios Marduk. Este, es hijo del dios Enki, y de la diosa Dankina. Se encuentra mencionado en el Código de Hammurabi, leyes encontradas en la antigua Mesopotamia, año 1750 a.C. Los primeros que aparecieron en el universo fueron la diosa Tiamat y el dios Apsu, eran seres de agua, ellos concibieron a los dioses. Sin embargo, Apsu se arrepiente de sus creaciones y decidió eliminarlos, pero estos se enteran, uno de ellos el dios Enki, mediante un encantamiento, logra dormirlo y eliminarlo. Sobre sus restos funda su palacio. Allí habita con su esposa Dankina donde conciben a Marduk, también conocido como Bel, este último fue soberano y protector de la humanidad. Tiamat decide vengarse de la muerte de su esposo, y le declara la guerra a los dioses, ninguno de ellos, ni siquiera Enki, pudo detenerla, solo logró este cometido Marduk. Marduk. Apocalipsis Anunnaki. Según el relato babilónico de Enuma Elish, Marduk destruye a Tiamat con el arma Imuyu, que efectuaba un viento poderoso, quizás un artefacto que controla el clima, y de sus restos formó la tierra con todos sus componentes. Además, logró hacerse de las tablillas del destino, la que permite adquirir un poder inimaginable. Se convirtió en líder supremo de los dioses. Y edificó un palacio en la cima del Sigurate Temenanki, donde lo llamó Babilonia. Como paso final, comunicó que iba a crear a una criatura el hombre, para que habitara en ese planeta artificial, la Tierra, y realice el trabajo de los dioses. Para esto utilizó la sangre de Kingu, hijo y esposo de Tiamat, que lideraba el ejército que cayó derrotado. ¿Babilonia y los dioses se encuentran en el planeta madre Nibiru? ¿Los humanos participaron de una rebelión junto a los Anunnakis hace miles de años? ¿Nibiru será hallado y la humanidad hará contacto con los Anunnakis nuevamente?